Muy bien, estamos viendo el llamado y el carácter de los líderes de la iglesia y hemos en las últimas semanas estado discutiendo los requisitos para el ministerio, los requisitos para el pastorado. Recordemos que Pablo está dando pautas a Timoteo, que está en la iglesia de Éfeso, teniendo esta gran responsabilidad de tener que colocar a los líderes correctos. Hemos visto que teológicamente y aún en cuanto al comportamiento, la iglesia en Éfeso había caído a niveles bastante terrenales y se necesitaba restablecer los estándares correctos para el liderazgo espiritual, los cuales hemos visto que son bastantes altos. Hemos visto esto en las últimas 4 semanas. El ministerio pastoral o de obispado es un ministerio alto, santo, sagrado, que implica disciplina, negarse a sí mismo. Es una tarea que va más allá de uno mismo, porque en realidad el pastor debe ser guiado bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, antes de entrar nuevamente en la lista que hemos ido desarrollando, quisiéramos responder a algunas preguntas generales, ¿no?, que se hacen. Recordemos que esta enseñanza está yendo a diversos lugares también gracias a la tecnología y por ahí hay muchas preguntas que surgen. Por ejemplo, en manera general, ¿a qué están llamados los pastores o cuáles son los objetivos de los pastores? Así que tenemos una pequeña, breve lista. Obviamente no podemos desarrollar, aunque a lo largo de las epístolas pastorales vamos a ir desarrollando cada cosa y estamos ampliamente tratándolas y lo vamos a seguir haciendo. En primer lugar, los llamados a la dirección de la iglesia están llamados a trabajar por la salvación de los no convertidos. Esta es una función bastante obvia. Obviamente dentro de la iglesia hay distintas disciplinas, distintas funciones, distintos programas, distintos ministerios, pero como fin último debemos ver que la labor del obispo es procurar la salvación de los no convertidos y traer a Cristo a aquellos que no lo conocen. Como decía Pablo, somos llamados a abrir sus ojos y a convertirlos de las tinieblas a la luz admirable. Es algo bastante esencial. En segundo lugar, el objetivo, la función a que está llamado a ser el pastor es a edificar a los santos. También es algo bastante obvio, pero a veces se da el caso de que se pretende o se enfatiza mucho lo que vimos en primer lugar, o sea, el hecho de traer nuevas personas, y se enfatiza, y el énfasis y el sobreénfasis es sumar, una suma numérica de personas, pero en realidad una obra fundamental del ministro es edificar a los santos. Dice que somos llamados a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que las personas lleguen a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que el pastor tiene como función edificar a los santos, y a esto va con más énfasis la tercera, cosa que vemos, que es alimentar al rebaño de manera consistente, dar la palabra de Dios, dar una dieta fuerte, una dieta consistente y constante de las verdades de la palabra de Dios. Y esto implica que el corazón del pastor o del anciano debe tener una cierta, por decirlo, una ansiedad, una cierta dosis de dolor. Como decía Pablo, lo llamaba dolores de parto, ¿no? Y cuando él le habla a sus hijos de Gálatas, le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es, la función pastoral también, de que la gente pueda alcanzar la plenitud o la forma que Dios quiere. Es importante, interesante esta palabra formado en vosotros, es la palabra morfó, que quiere decir adoptar la forma que encarna adecuadamente una esencia interna particular. ¿Qué quiere decir? Que el pastor tiene gente que ya se ha convertido, que tiene a Cristo dentro de su corazón, pero la idea de que Cristo sea formado en vosotros y por las cuales Pablo tiene dolores de parto es que estos creyentes nuevos se formen de tal manera que adopten lo que es su esencia que está dentro, que es Cristo, y que, como dice Pablo, no, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo que se vea externamente tenga que ser el producto de lo que está dentro, o lo que esté adentro se llegue a proyectar en el comportamiento del creyente. Y esto se da obviamente por la palabra de Dios, por la alimentación que el pastor debe dar a las ovejas. Otra prioridad del ministro, del obispo, del pastor, es dar una atención especial al orden espiritual y a la devoción de las familias.
recuerden, estamos viendo algo bastante general en cuanto a las funciones del pastor. Es importante, es muy prioritario en la economía divina, la familia. La familia está en un alto grado de prioridades en Dios, y el pastor debe enseñar a la familia cómo dedicarse los unos a los otros, cómo dedicarse a Dios, cómo dedicarse en conjunto a la palabra. Recordemos que en cuanto a lo que es la familia cristiana, Dios quiere que los hijos honren a sus padres, Éxodo 20:12. Dios quiere que los esposos amen a sus esposas, Colosenses 3:19. Dios quiere que las esposas se sujeten a sus maridos, Efesios 5:22. Y que los padres a su vez instruyan adecuadamente a sus hijos, Proverbios 22:6. De tal manera que es importante entender, y el ministro debe entender, que su función es formar también las familias cristianas que existen además para promover la obra del reino, y el ministro, el pastor, ayuda a que la familia cristiana conozca cuál es su propósito espiritual. Otro punto es que nos ayuda a ver que el pastor cumple una función importante, y esta función también es ver y ministrar a aquellas personas que están en una situación particular, una situación de particular angustia, por decirlo de alguna manera. Hay gente que tiene problemas inusuales porque están enfermos, porque están enfrentando muerte, separación, divorcios, rupturas de familia, desastres, decepciones, etc. Y el pastor tiene que tener eso como una de sus prioridades, ¿no? Si nuestra lista verdaderamente es la lista de Dios, el velar por este tipo de personas debe ser algo prioritario en la lista del ministro. A veces es cierto, el ministro tiene un programa específico, está concentrado en sus cosas, pero de repente este desvío de sus tareas es porque verdaderamente Dios lo está permitiendo, Dios lo está diseñando, Dios lo ha designado así, y a veces hay que virar en nuestras prioridades como ministro y atender estos casos especiales, particulares, de gente con este tipo de necesidad. Otra función es reprender y amonestar a los que viven ofensivamente o en pecado, sacudir sus corazones descuidados y hacerles ver las consecuencias de ese comportamiento equivocado, procurando, como dice el libro de Gálatas, su restauración, ¿no? Restaurándoles o procurar restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Y también el pastor debe llevarlos a una adoración profunda que tiene que ver con la reverencia, con el temor de Dios, enseñar, como dice el libro de Ezequiel, a distinguir lo santo de lo profano. Esta es una función también importante y una responsabilidad muy seria. Ahora, esto es solo algo bastante breve, pero era interesante, creo, poder señalarlo. Habíamos concluido la semana pasada con el requisito que era apto para enseñar, recordemos en el versículo 2, y habíamos dicho que era el único requisito que tenía que ver con lo que el pastor hace funcionalmente, ¿no? Que tiene que ver con su función en particular, aunque habíamos propuesto que, visto que su tarea es una tarea de ejemplo, la tarea de enseñanza, también este requisito también era un requisito de carácter. Y en este sentido no quisiera proseguir hacia los otros antes de ampliar un poquito estas características de aquel que debe ser apto para enseñar o que es apto para enseñar. Obviamente el Espíritu Santo, Dios ha dado diferentes estilos, diferentes formas, diferentes enfoques como uno puede enseñar, pero hay cosas que deben ser comunes denominadores y estas son las que quiero brevemente también compartir, ¿no? Elementos que identifican a uno apto para enseñar. En primer lugar, el ejemplo, lo dijimos la semana pasada, el primer y principal problema en la enseñanza es vivimos lo que decimos. Ahí radica el mayor poder que pueda tener un maestro de la palabra, un obispo, un pastor. Ahí comenzamos con el ejemplo. El que es apto para enseñar tiene que hacer una demostración viva de su enseñanza para que la gente la pueda seguir, ¿no? O sea que si nosotros enseñamos una cosa y vivimos otra, no somos aptos para enseñar, como dice aquí este requisito. Más bien somos unos maestros poco aptos, si es que no vivimos lo que estamos enseñando, porque además la gente no va a seguir este tipo de enseñanza. Y el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Refiriéndose a los fariseos y a los hipócritas de su tiempo, hagan lo que ellos dicen, pero no sigan como ellos hacen. No hagan lo que ellos hacen, ¿no? Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo en
palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo de los creyentes. O sea, hazte como un modelo a través del cual la gente trace su propia vida, que te sigan, que vos puedas ser el prototipo de lo que estás enseñando. Recordemos que Pablo había dicho también en la palabra, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y esto es el desafío que enfrenta cada pastor, cada obispo y cada maestro que enseña la palabra de Dios. Así que no vamos a guardar este requisito, no vamos a ser aptos para enseñar a menos que podamos abrir nuestras vidas, que sean transparentes y que podamos decirle a la gente tranquilamente que sean lo que nosotros somos. Recordemos a Richard Baxter, siglo XVII, asegúrate de que tu ejemplo no contradiga tu doctrina. En segundo lugar, uno apto para enseñar debe poseer el don de enseñar, ¿no? Vemos en Romanos 12:7 y en 1 Corintios 12:28, ahí se nos habla acerca del don de la enseñanza, del don de enseñar. No hay duda en la palabra de Dios que existe un don dado a las personas específicamente para enseñar efectivamente la palabra, la verdad de la Escritura. Este don obviamente no tiene nada que ver con hacerte más capaz de enseñar matemáticas o geografía o historia. Está íntimamente relacionado con la predicación, con la enseñanza, con la articulación de la verdad de Dios. A veces, por supuesto, Dios da dones particulares en cuanto a poder expresarse naturalmente. Son dones y habilidades naturales que pueden alimentar ese don del Espíritu que Dios nos ha dado, pero es un don específico de hablar, comunicar efectivamente la palabra de Dios. Cuando vemos que Dios, a través de Pablo, le habla a Timoteo, en 1 Timoteo 4:14, le dice que no descuide el don que está en ti, no descuides el don que está en ti. ¿Será que se refiere ahí al don de enseñar? Porque en todas las exhortaciones que Pablo hace a Timoteo, habla de lo que tiene que ver con eso, con la enseñanza, con la palabra, con la doctrina, con lo que ha oído, con lo que ha recibido, con lo que ha entendido. Medita en estas cosas, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que aquí lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que siga usando ese don, el don de enseñanza. Ahora, alguien se puede preguntar, ¿cómo sé si tengo ese don? Básicamente dos cosas. Uno, si está en el corazón ese deseo, ese fuego consumidor de enseñar. Y dos, si la gente piensa que tienes el don, si los que te escuchan creen que tienes el don. Recordemos lo que dijo también Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque de lo contrario tendréis mayor castigo. O sea, no aspirar o no entrar apresuradamente a oficios o a lugares de enseñanza cuando no tenemos dado el don de parte de Dios. En tercer lugar, uno apto para enseñar tendrá un reservorio, un depósito, un bagaje de comprensión doctrinal. Esto es muy interesante y muy importante. En 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Lo que distinguía a Timoteo como un maestro experto, como un maestro apto, como alguien apto para enseñar, era el enorme bagaje que tenía, el enorme depósito, reservorio que él tenía de conocimientos bíblicos. Y está a lo largo de toda la palabra. Cuando Pablo también lo exhorta en 1 Timoteo 6:20, le dice, guarda lo que se te ha encomendado. En 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 13 al 15, dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. En el 14 dice, guarda el buen depósito. En el versículo siguiente dice, pero persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Más adelante dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. De tal manera que él tenía un bagaje, un depósito, unas reservas de palabra tremendas porque desde su niñez, su madre, su abuela, como dice la Escritura, le habían enseñado la doctrina. Así que mientras más depósito tengamos, más efectivos seremos como maestros aptos para enseñar. Ahora, es interesante esto, porque ¿qué pasaría si aquí en la Argentina sufriéramos una madurada por Maduro, ¿no? Una madurada o un madurazo y se confiscaran todas las Biblias, ¿no?
Esto es un sinónimo de algo totalitario, de algo autoritario. De pronto se cierra todo, se cierran los seminarios bíblicos, se confiscan las Biblias, se cierran las sociedades bíblicas, quemamos, borramos internet y nos quedamos sin Biblias. ¿Qué pasaría? Tuviéramos que depender en nuestra vida espiritual de nuestro bagaje, de nuestro depósito, de nuestro reservorio. Así que es importante continuamente llenarlo, sobre todo para el que es pastor, para el que es obispo, continuamente estar lleno el depósito de la palabra de Dios. En cuarto lugar, otro elemento importante o factor importante para ser apto para enseñar es una actitud de humildad. Esto es muy importante porque la actitud es tan importante como el contenido. Si enseñas la verdad con arrogancia, con sarcasmo, vas a minar el poder de esa verdad que estás enseñando. No vas a tener la aceptación y como que van a cerrar sus oídos para no escucharte si tu actitud es una actitud, repito, arrogante, contenciosa, poco amable, sarcástica. Recuerdo hace algún tiempo a alguien que reclamaba a sus ovejas diciendo, bueno, vengan a la oración, ¿no? Vengan aquí a la oración y al estudio, no aquí, vengan a la oración y al estudio, y lo hacía con esa prepotencia, con esa arrogancia, y les preguntaba a la gente, ¿a ustedes les gusta que oren por ustedes, no? ¿A ustedes les gusta, no? Bueno, vengan, a los otros también les gustaría que ustedes oren por ellos. De una manera casi, por decirla, violenta, agresiva, y esto es fatal para la comunicación de lo que uno quiere darle el mensaje, la palabra de Dios. La actitud de humildad es esencial. Y es por eso que Pablo, escribiendo a Timoteo, en 2 Timoteo 2, le dice que el siervo no debe ser contencioso, sino amable. Debe corregir con mansedumbre, debe instruir con mansedumbre. Así que donde tenemos un maestro arrogante, egoísta, sarcástico, ahí tenemos a alguien que literalmente está contradiciendo con su actitud las cosas que de la palabra pueda decir. Un quinto punto que es muy obvio, la vida de este hombre tiene que estar marcada por la santidad. No que sea la perfección absoluta, sino que debe tener compromiso con las cosas espirituales, con la piedad, como dice Pablo. Pablo, y lo hemos visto y lo seguiremos viendo en las epístolas, por todas partes habla de Timoteo acerca de esta palabra. Ejercítate para la piedad para todo aprovecha, ocúpate de estas cosas, ten cuidado de ti mismo. El centro de la enseñanza de Pablo, de la exhortación de Pablo a su discípulo Timoteo, es el carácter espiritual, ¿no? Dice, sigue la justicia, la piedad, el amor, la fe. Le dice más adelante, si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Todas estas son las exhortaciones que vemos en las epístolas dar a Timoteo el apóstol Pablo. Así que el corazón puro, la santidad de vida, hace que la persona sea apta para enseñar. Otro factor de un maestro apto para enseñar es la diligencia en el estudio bíblico, ¿no? Tiene algo que ver con lo que hablábamos del bagaje, del depósito que debe tener. ¿Por qué? Porque nunca, más allá de lo profundo que sea este depósito, por más que sepamos, por más don grande que tengamos para enseñar, tiene que haber un compromiso y una disciplina con el estudio de la palabra. 1 Timoteo 5:17 dice que los ancianos que gobiernan bien deben ser honrados doblemente. Dice especialmente los que trabajan en la palabra y en enseñar, en predicar y enseñar. Y habíamos visto algo la semana pasada, que esta palabra trabajar es la suposición de lo que los hombres de Dios trabajarán duro. De hecho, habíamos visto la palabra copiao, que significa aquel que se agota en el estudio, el que trabaja hasta el cansancio en estudiar y enseñar la palabra de Dios. Después Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, y eso tiene que ver estudiar, procura con diligencia prepararte, presentarte a Dios aprobado como alguien que usa bien la palabra, que traza bien la palabra. Tiene que ver con la preparación continua para poder dar el mensaje que Dios trae, para poder obtener la revelación que Dios entrega para dar a su vez al pueblo. Un número más en nuestra lista, y es casi el último. Si el estudiante, el pastor o el maestro, el apto para enseñar,
es un estudiante diligente de la Biblia, entenderá que es uno que debe evitar el error. Otro de los consejos y las exhortaciones que Pablo a lo largo de las epístolas da a Timoteo es: evita el error. No prestes atención a fábulas y a genealogías, desecha fábulas profanas y de viejas. Esto lo vimos en el capítulo 1 y también lo vamos a ver en el 4. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsa ciencia, por la cual dice que algunos se extraviaron. Al no evitar todo esto, recibieron, asimilaron y se extraviaron, dice, de la fe. Y creo que tenemos casos y ejemplos, a veces cercanos, gente que hemos conocido, de pastores que por ahí traían cualquier cosa novedosa a la iglesia o traían a cualquier predicador desconocido con cualquier cosa especial o particular a la iglesia, y de pronto lo que teníamos eran catástrofes o desastres. Dice que algunos hasta se apartaron de la fe. Pero Pablo le dice a Timoteo: evita, no escuches, rechaza, desecha. Todas son palabras muy fuertes las que dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque dice que esto hace aumentar más la impiedad. Según de Timoteo 2:16, ¿no? Evita las profanas palabrerías, las vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Cuando alguien cuestiona la verdad de la Escritura, no lo hace meramente por una cuestión intelectual, para hacer valer su sabiduría o sus conocimientos intelectuales. En el fondo lo hace a causa de la impiedad, o sea, quiere atacar, cuestionar la verdad de la palabra porque no quiere que sea confrontada su impiedad, su forma mala de comportarse. Pero por eso dice Pablo que estas vanas palabrerías, estas cosas profanas, todas estas cosas que van en contra de la sana doctrina, en el fondo tienen que ver con impiedad y van a llevar más y más a comportamientos equivocados. Y más adelante dice que esta palabra va a carcomer como una gran gangrena. Pero Pablo exhorta a Timoteo a proseguir, a persistir con la sana doctrina. Y finalmente este maestro, esta persona apta para enseñar, este obispo con esta condición, enseña y mantiene convicción en su vida. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 1, que ya habíamos desarrollado semanas atrás, versículos 18 y 19, dice que le encarga un mandamiento y le dice que debe andar reteniendo, manteniendo la fe y la buena conciencia. Timoteo, no vaciles, mantén la fe y la buena conciencia. Así que el que es apto para enseñar se aferra a la fe, se aferra a lo que ha recibido, se aferra a la sana doctrina y en ella se ocupa, en ella medita, enseña estas verdades. Cuando Pablo, más adelante en el capítulo 4 del segundo libro a Timoteo, de la segunda carta, le está hablando que él ya cumplió su labor, que él va a ser sacrificado, que él va a ser ofrecido. Él dice: ya mi partida está cercana, he guardado la fe. Fue un hombre que mantuvo intactas sus convicciones. Así que estas son marcas importantes de aquel que es apto para enseñar. Dicho esto, volvemos ahora al versículo, o vamos hacia el versículo 3 para ir desarrollando otros requisitos. En el versículo 3, otro requisito sería no dado al vino. La palabra esta es paroinos y significa básicamente un bebedor, ¿no? Significa al lado, para, y oinos, vino. Aquel que está al lado del vino o de otra bebida alcohólica, ¿no? En realidad, la idea es de alguien que está continuamente en presencia, al lado, con esa reputación de que es un bebedor. Está al lado de ella, o sea, de la botella. Siempre está en esta presencia o tiene esta reputación como bebedor. Digamos, se diferencia con la palabra que habíamos visto anteriormente, la palabra sobrio o templado. Ahí la idea tenía que ver con su estado de alerta, con su mente clara, con su vigilancia, con su capacidad de estar siempre apto para resolver situaciones. Aquí tiene que ver más que nada con cómo lo asociamos o con qué lo asociamos, con cuál es su hábitat, ¿no? Entonces está hablando de alguien que es un protagonista conocido en los bares, en los boliches, alguien que tiene una vida, digamos, escandalosa.
Y esto es lamentablemente terrible. Ha habido casos también en este aspecto muy lamentables, pero por eso Pablo decía que debemos abstenernos de toda especie de mal, y sobre todo el ministro. Primera de Tesalonicenses 5:22, abstengámonos de toda especie de mal. Y este mismo requisito es el que se da también para el diaconado en el versículo 8, así que no hay lugar para esto en el liderazgo de la iglesia. Cuando uno ve la historia de Isaías, que es un libro profético bastante largo, hay distintas situaciones en las cuales vemos cómo Dios habla acerca del liderazgo equivocado, erróneo y separado de las cosas espirituales que tuvo Israel, y en algunas ocasiones los asociaba con que eran unos borrachos. Isaías 28:7 dice que erraban con el vino, se entontecían con la sidra, tanto el sacerdote como el profeta. Y dice que fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, Isaías 28:7, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, llevaban a la gente por malos caminos, porque entre otros de sus pecados, uno de ellos era que se emborrachaban. Se alejaron del camino de Dios, se dedicaban a la bebida y erraban por este camino. Tuvieron juicios absurdos, pervertían la verdad de Dios y alejaban a la gente del verdadero camino del Señor. Por eso en Proverbios 31 dice, el vino no es para los reyes y príncipes. Y en Levítico 19 también nos habla de que el vino, el detenerse en el vino no es para los sacerdotes, para el liderazgo espiritual, el cual debe mantenerse alejado de todo aquello que nuble su función espiritual, su visión espiritual, y lo haga errar y además hacer errar a los demás. Esta palabra paroinos se usó también para describir a quien tiende a ser pendenciero o pelangocho, dirían en México, o peleón, y está asociado a la bebida, ¿no? Este hombre se comporta mal, se altera porque toma. Y este tipo de personas no tienen parte en el ministerio porque es un ejemplo bastante pobre, y he tenido tristes testimonios de gente que venía y se acercaba a pedir supuestamente consejo, y decían y lloraban, yo he sido pastor, y uno de alguna manera dedicaba un tiempo para tratar de ayudar y restaurar, y lamentablemente al no recibir las moneditas para echarse otra, salían maldiciendo, y habían sido pastores. Y es triste cuando el hombre puede llegar a ser dominado de tal manera por el vicio. El hombre de Dios por eso debe guardarse, debe abstenerse de este tipo de cosas. Siguiendo el versículo 3, dice que el obispo justamente no debe ser pendenciero. La palabra es plectes, que quiere decir que viene de pleso, golpe. Literalmente un golpeador, uno que utiliza la fuerza, que golpea fuerte con el puño, uno que es violento, contencioso, pleiteante, litigioso. Se usa solo 2 veces esta palabra en el Nuevo Testamento, aquí y en Tito 1:7. Ahora, los griegos ampliaron el significado de esta palabra y incluía también alguien que usa la violencia en hablar, uno violento en el hablar. Y entonces habla de alguien que intimida a los otros para que hagan algo usando palabras abusivas, palabras violentas, palabras severas, ¿no? Lo que en algunos ámbitos se llamaría abuso verbal. Y sabemos que a veces herir a una persona se puede más profundamente hablando o con palabras duras o crueles que con un verdadero puño, literalmente, ¿no? Y aquí está diciendo Pablo que no se puede ser obispo, pastor, si nuestra manera de resolver las cosas es a punta de puñetazos o de otros instrumentos de violencia. Y repito, esto está conectado con lo anterior, con el hombre que es dado al vino, porque en general las personas que beben mucho desembocan en estos comportamientos violentos. En épocas pasadas se resolvían diferencias en asambleas cristianas a punta de tortazos, y aún en discusiones pastorales me ha tocado ver de situaciones agresivas y violentas que no deben tener lugar en el liderazgo. El liderazgo exige un hombre que pueda manejar las cosas con mente fría, con mansedumbre, con amabilidad. Ya lo habíamos dicho, Pablo le dijo a Timoteo, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable.
¿no? 2 Timoteo 2:24. No recurre a la violencia. Ahora, parece ser también que en la iglesia primitiva hubo obispos que eran demasiado celosos y castigaban a los miembros de su congregación que fallaban, que pecaban con actos violentos, por ahí con un varazo o con otras cosas. Y por eso que en los cánones apostólicos, en escritos antiguos, se ordenaba que el obispo que golpeara a un creyente fuera inmediatamente depuesto, que saliera del cargo, ¿no? Y es interesante cuando el apóstol Juan, en su tercera carta, dice que había un personaje llamado Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre los hermanos. Dice que no los recibían, y a los que querían recibir a los hermanos visitantes, al apóstol Juan y a otros que venían a traer la palabra, él no los recibía, y a los que querían recibirlos se los prohibía y los expulsaba de la iglesia. Estamos hablando de esta violencia, ¿no? De la intimidación, de la violencia también de palabras. Esto es lo que llegó a ocurrir. Y un moralista irlandés del IV siglo, Pelagio, dijo lo siguiente: un obispo no puede golpear a nadie que sea discípulo de ese Cristo que, golpeado, no devolvió ningún golpe. Siglo IV. Así que el hombre que dirige en la iglesia, el obispo, el pastor, el anciano, no debe lidiar en las dificultades o con las dificultades usando medios físicos o verbales que sean de carácter violento. Ahora, dice que no sea codicioso de ganancia deshonesta. Un nuevo punto. Esta palabra tiene que ver con algo que es asqueroso, ganancia asquerosa, vergonzosa, indecente. Alguien que es codicioso, avaro, uno que busca acumular riquezas. Se usa la misma raíz en Tito 1:11 para hablar de hombres rebeldes, contumaces y engañadores, que Pablo dice deben ser silenciados porque quieren tener ganancia sórdida, deshonesta. Y dice la palabra a través de Pablo que el obispo no debe ser dado a este tipo de intención en el corazón con fines egoístas, y no debe usar su oficio para medios de acumular ganancias injustas. A veces se ve el ministerio, lamentablemente, como una profesión o más que ello, y se intenta ganar y acumular, y el fin del ministerio es ganar, es acumular, es el dinero. Y el pastor no debe estar ansioso por ganancias, especialmente ganancias que van a degradar su imagen, su carácter moral. Y dice no codicioso, sino amable. Amable quiere decir, es una palabra un poco difícil, una de las palabras difíciles del griego, epiekes, que quiere decir paciente, que se controla, suave, tolerante. Aristóteles había dicho que esta palabra tenía la idea de alguien que fácilmente perdona el fracaso humano. Es una virtud bastante hermosa, ¿no? En este sentido. Una persona que perdona fácilmente el fracaso humano. O sea, describe a alguien que tiene capacidad de extender a otros la consideración bondadosa que nosotros quisiéramos también recibir. Y Spurgeon decía que esta no era una virtud entre los griegos y entre los romanos, el hecho de ser amable. Menos, dice él, en Creta. No creo, decía Spurgeon, que en Creta hayan siquiera oído hablar esta palabra antes que la dijera Pablo, porque ahí la idea es que todo el mundo se arreglaba a los puños. Eran como gallos de pelea. Romanos y griegos más bien consideraban una virtud el hecho de responder a los piñazos y a las tortazas cada ofensa o cada situación. Pero la virtud cristiana es, tener mansedumbre, amabilidad, ternura. Pablo en 2 Corintios 10:1 usa la forma nominal, dice: os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Filipenses 4:5, vuestra ternura, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Así que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable. No se debe tampoco dejar ofender o ofenderse por cualquier cosa. A veces vemos, hasta en Facebook, vemos a veces ministros que están ahí llorando las traiciones, las deslealtades, meten todo en Facebook. Yo aprendí algo: se ofende el que se puede ofender, y uno debe estar como ministro, como pastor, por encima de todas estas situaciones, no recordar el bien sufrido, o digo el mal sufrido, sino el bien, ser amable. No estar construyendo una
cronología de todo lo mal que nos hicieron. Si un pastor está todo el tiempo en esa debilidad, no va a poder ir adelante, no va a ser apto, porque si Jesús fue traicionado, nosotros también podremos serlos. Y eso es algo que podría ser normal. Así que la amabilidad es algo importante. Para ir concluyendo, dice que debe ser apacible. Es la palabra amajos, quiere decir pacífico, no polémico. Es parecido al otro término que vimos en cuanto a la violencia física, pero aquí específicamente habla de aquel que se mete en disputas continuas de palabras, uno que discute, uno que es polémico, y dice no debe serlo, debe ser apacible, debe ser uno que no está continuamente polemizando y discutiendo. No hay nada más pesado, ¿no? En un grupo de líderes, en juntas directivas o parecido en la iglesia, tener a alguien que continuamente está poniendo peros, que continuamente está discutiendo, que alguien quiere promover o porque Dios está guiando a hacer algo que involucre fe, que involucre por ahí hacer algún gasto para que la cosa mejore en la iglesia, para evangelizar, para hacer alguna obra, y ya tenés siempre a alguien que te está metiendo peros que no se puede, siempre hay uno que polemiza, ¿no? Dice que el siervo de Dios debe ser pacífico y no polémico. Esto se ve a veces también en pastores que participan en programas donde en la televisión tienen que estar discutiendo con brujos, con chamanes, con vedettes y cosas. Eso no edifica para nada, porque uno no tiene el control del micrófono. Entonces lo que resulta eso es en más escarnio, en más vergüenza. Hay, creo, muchos otros modos en los cuales podemos testificar, podemos hablar, que ir a polemizar y discutir con vedettes o con brujos o con gente impía en los canales de televisión. Y finalmente, uno que no sea avaro, afilárguros, una linda palabra porque es una palabra triple, o sea, tiene 3 partes, ¿no? A, que quiere decir no, fileo, amante de, y árgiros, que quiere decir plata, o sea, que no sea uno que ame la plata, que va en correlación o en concordancia con el otro requisito que hayamos visto, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Es mucho más quizás directo, ¿no? Que es uno que no es dominado por el deseo de la ganancia financiera, uno que no es materialista. Y aquí obviamente podríamos hacer todo un gran tema, sobre todo en nuestros tiempos. No lo vamos a hacer, por lo menos ahora. Esta palabra se usa solo aquí y en Hebreos 13:5. Y no hay nada más terrible y más horroroso que la corrupción en el ministro, que hace todo y su vida está concentrada en ganar dinero, en el amor al dinero, en ver a la gente como un medio para ganar dinero. No hay nada más asqueroso, como decía la palabra anterior, ¿no? Codicioso de ganancias deshonestas. No hay nada más horrible que tratar de ganar el dinero deshonestamente a costa de las almas humanas. Richard Baxter por eso decía: creo que el dinero es un argumento demasiado fuerte para algunos hombres para que puedan proclamar raíz de todos los males es el amor al dinero, y para hacer largas oraciones sobre el peligro de la codicia. No les diré más que esto, pero si fue un pecado tan mortal en Simón el Mago ofrecer comprar el don de Dios con dinero, ¿qué será vender el don de Dios, su causa y las almas de los hombres por dinero? Tremendo, año 1650. Así que nuestra oración es que Dios dé a los hombres, o dé a Dios hombres tales que sean aptos en todos estos requisitos que estamos viendo en la palabra de Dios. Que podamos nosotros ser este tipo de personas también, que podamos servir al Señor guardando estos criterios en un mundo y en un tiempo en el cual nuestra cultura hace que nos cueste encontrar gente de estas características, gente calificada de esta manera. Pero Dios es poderoso y la iglesia debe ser también celosa en requerir este tipo de cualidades, y es un gran desafío. Terminamos el versículo 3 y si Dios quiere continuamos con el versículo 4 en la próxima semana.